Los pacientes con ostomías requieren un cuidado específico en su día a día. Por esto es muy importante que todos los profesionales de la salud estemos al día en este tipo de cuidados. Hablemos de ostomías, la preparación, los cuidados y el impacto de las mismas. Bienvenidos a InnovaTalks. Hola, bienvenidos a InnovaTalks, el podcast médico sobre heridas crónicas. Hoy les vamos a hablar de un tema muy importante, pero nos está acompañando hoy la enfermera Rosalín. Ella vive en Estados Unidos, trabaja como enfermera, especialista en heridas y maneja ostomías. Bienvenida, Rosalín, que es un placer tenerte aquí y que nos estés acompañando. Muchas gracias por la invitación. Bien, Rosalía, ahora cuéntanos qué es una ostomía. Una ostomía es cuando hay la necesidad de crear una interrupción en el sistema intestinal o cuando hay una necesidad de remover la vejiga y hay que traer la orina hacia el exterior de alguna manera. En este caso existen las ileostomías, que esas son cuando se utiliza el intestino delgado y se separa la conexión que va del intestino delgado al intestino grueso. Ese pedazo de intestino se trae a través de la barrera abdominal y se asegura en la piel externa. Existen las colostomías, que es cuando se trata del intestino grueso, que el nombre propio es el colon. Es lo mismo, donde se separa la conexión del intestino grueso hacia el área rectal y nuevamente se trae a través de la barrera abdominal y se asegura en la piel externa. En los casos donde hay que remover la vejiga, en ese caso se utiliza un pedazo del intestino delgado, donde se separa ese pedazo y el resto del intestino se vuelve a conectar normalmente. Con ese pedazo se crea un área donde se pueden conectar los uréteres que vienen de los riñones y de esa manera mover la orina hacia el exterior. ¿Ureterostomía? Ureterostomía, exacto. De acuerdo. ¿En qué situaciones se hacen las ostomías? En situaciones donde hay tumores que han invadido el área intestinal o el área de la vejiga, en situaciones donde hay alguna ruptura en el área intestinal en cualquiera de los niveles. Hay situaciones donde simple y sencillamente ocurre una ruptura espontánea y hay que traer al paciente inmediatamente a sala de operaciones para dar la oportunidad de que el área que fue afectada se pueda dar tratamiento. En ciertas ocasiones, si es posible, si el médico determina que es posible, se vuelve a reconectar y el paciente vuelve a tener movimientos intestinales normales. Hay situaciones en las que no es posible reconectar y en ese caso el paciente tiene una ostomía permanente. Bueno, eso tiene una gran implicación para el paciente y la familia. ¿Cómo crees que podemos preparar a un paciente y a su núcleo familiar en una cirugía de estas? Cuando la cirugía es planificada, y tenemos esa oportunidad, es sentarse con el paciente y hablarle en términos más comunes acerca del procedimiento específico de crear la ostomía, dependiendo del tipo de cirugía que el paciente vaya a tener. Poderle dar una idea un poco más clara de la que el paciente puede tener en ese momento, porque hay que tener en cuenta que cuando a un paciente se le informa y se le notifica que va a tener una ostomía, lo que ellos están enfocados es en que la vida les va a cambiar. Ellos no se enfocan ni siquiera en qué tipo de cirugía, no. Lo que ellos saben es que su vida va a ser diferente en ese momento. Bueno, como personal de la salud debemos ser muy claros con el paciente y la familia. Cada paciente es completamente diferente y su estadio es completamente diferente. Tenemos que ser muy claros y concisos en lo que va a pasar él a corto, mediano y largo plazo, sin crear falsas expectativas en los pacientes y su familia. Eso es correcto. Una de las cosas es enseñarles el equipo posible a utilizar dependiendo del tipo de cirugía cuando son las planificadas, obviamente. Y dejarles saber que hoy en día los productos existentes son tan modernos que los ayudan a continuar con su estilo de vida independientemente de qué era. Obviamente en las situaciones de emergencia es traer al paciente nuevamente hacia un estado donde pueda aprender. El hacer una evaluación del estado emocional y mental del paciente, independientemente de si es una cirugía planificada o una cirugía de emergencia, es el traer al paciente a ese punto donde
estén dispuestos a aprender. Evaluar cómo están emocionalmente, qué apoyos a quién tienen para que le ayude durante el proceso. Todo eso es bien importante, independientemente de si es programada o es de emergencia, es el tener todas esas cosas claras desde un principio, porque uno puede adaptar la educación a la necesidad específica del paciente una vez ya la cirugía haya sido realizada. Totalmente de acuerdo. Y ahora bien, si hablamos del posoperatorio, ¿qué cuidados debemos de tener con nuestro paciente cuando sale de cirugía con ese procedimiento? Una de las cosas que yo en el proceso posoperatorio, cuando estamos haciendo la educación, es recordarle al paciente que la ostomía no es algo que le detiene su vida, sino es algo que le da la oportunidad de continuar su vida, que requiere adaptarse, que tienen que entender que van a tener momentos en los que van a tener frustración, como todo en la vida. Momentos donde las cosas van a ser difíciles, y asegurarse de que siempre tengan una fuente de apoyo una vez ya estén en el hogar. Eso es lo más importante, asegurarles que es algo normal, que la única diferencia en este caso es que en los momentos en que hay un movimiento intestinal, no va a ser un movimiento intestinal normal, donde la excreta salga por el recto, sino que todo va a ir hacia esta bolsa que va a tener en su abdomen. La bolsa colectora, que es un proceso normal, el ir al baño y vaciarla. Es recordarles que todo eso es un proceso normal, que no es normal para el resto de la población, pero es normal para todos los pacientes que tienen ostomía, y que el continuar sus actividades no va a cambiar. Obviamente enseñarles los productos que están disponibles, hablarles de cómo se utilizan, de la frecuencia de cambio de todo el producto, de la barrera adhesiva, enseñarles cómo adaptar su forma de vestir si fuera necesario, cómo crear un sentido de normalización una vez ya estén en la casa y estén fuera del hospital. Así es, la ostomía es una oportunidad de vida. Recordémosle a nuestros pacientes, a sus familiares, que pueden retomar nuevamente sus actividades. Si corría, salir a correr. Si nadaba, pues salga a nadar. Salir, ir a trabajar, seguir sus actividades normalmente. Hay otro factor muy importante en el posoperatorio, que es el manejo del dolor. Recordemos que el dolor es el quinto signo vital. ¿Tú qué nos puedes recomendar para que el paciente pueda manejar adecuadamente el dolor después de este procedimiento quirúrgico, que de una u otra forma es complejo y emocionalmente el paciente no se encuentra bien? Una de las cosas importantes es que el dolor también va a afectar cómo el paciente va a aprender. Si el dolor no está controlado, el paciente no va a aprender y la educación no va a ser efectiva. Cuando se trata de eso, yo normalmente comunico con la enfermera antes de ir a hacer la educación para asegurarme de que si el paciente sí tiene algún medicamento recetado para el dolor, que se le pueda administrar antes de la visita, y darles suficiente tiempo al paciente para que pueda recibir ese alivio lo antes posible. Teniendo en cuenta que si el paciente necesita medicamentos para el dolor, tengo que ajustar mi educación, porque va a haber menos tiempo en que el paciente va a estar receptivo a esa educación. Trato de enseñarle al paciente las maneras de mantenerse en movimiento, porque es importante que el paciente esté en movimiento y que tenga actividad constante, porque no solamente la actividad ayuda en el sanar de la herida y en el que podamos cicatrizar de una manera apropiada, sino que también ayuda a que esa actividad intestinal se renueve lo antes posible. Exacto. Yo le enseño a mis pacientes, por ejemplo, a utilizar almohadas pequeñas para darles soporte al abdomen cuando están moviéndose de la cama a la silla, cuando están realizando actividades, cuando van a toser, exactamente. Enseñarles esas cosas que les pueden ayudar. Yo trato de enseñar a mis pacientes formas no farmacológicas de manejar el dolor por dos razones. Una, porque sabemos que ciertos medicamentos para el dolor pueden retrasar la sanación, pero que también pueden retrasar el movimiento intestinal, que es importante para asegurarnos de que todo haya sido exitoso durante la cirugía. Pero también porque
los mantiene un poco más alerta y más conscientes de todo lo que está pasando a su alrededor para que puedan adaptarse más rápidamente. Bueno, ahora bien, ya que pasamos por todas las fases de diagnóstico, de preparación, quirúrgicamente, durante la hospitalización del paciente, ¿tú qué le recomiendas al paciente ya cuando egresa para que siga su vida normalmente? Yo les recomiendo a los pacientes mantener un diario en ese periodo inmediato cuando regresan al hogar, donde puedan establecer cuándo hicieron el cambio de la barrera adhesiva, cuándo fue la última vez que lo cambiaron, cómo se veía la piel en esa área, cómo se veía el área inmediata alrededor del estómago donde se conecta la piel con el pedazo de intestino, hacer una observación completa y mantener un diario de cómo todo eso se veía al momento de hacer el cambio. También documentar todas las veces que han tenido que ir a vaciar la bolsa colectora en el baño, cómo se veía la excreta, qué consistencia tenía. Si pueden y se han ido a la casa con un dispositivo con el que puedan medir la cantidad, que la tengan medida y que sepan, que también lleven diario de qué han comido, qué han ingerido, si han traído alimentos nuevos a su dieta, para ver que puedan mantener una relación entre cómo han cambiado las cosas en la consistencia o en la excreta como tal, relacionada a las cosas que han empezado a comer que sean nuevas. Otra de las cosas que yo les recomiendo a los pacientes es siempre tener todo el equipo que necesiten para cambiar la pieza de ostomía con ellos, exacto, donde quiera que vayan. Una vez el paciente haya establecido una consistencia o un hábito, en que sepa, por ejemplo, mira, cada 3 días yo tengo que cambiarlo porque ya el 4.º día voy a tener una emergencia donde un accidente relacionado a la ostomía y quiero mantenerme al día. Enseñarle a los pacientes cuánto es lo máximo que pueden tener un equipo de colección de excreta en lugar antes de tenerlo que cambiar. Enseñarle al paciente todas esas cosas para que cuando tengan que hacer una actividad fuera sepan: ¿tendré que cambiarme el equipo antes de salir de la casa o estoy en ese tiempo donde normalmente todo está bien y puedo salir tranquila? Ahí tocas una parte muy importante y es el cuidado de las ostomías. Hay que tener en cuenta que la ostomía afecta a diferentes tejidos. Hablamos de los órganos, el intestino, la piel periostomal. En tu experiencia, ¿qué recomendaciones le brindas a tus pacientes para hacer un buen cuidado de la piel periostomal en su día a día? Una de las cosas importantes es usar una barrera protectora que normalmente viene en líquido y se puede poner en el área justo alrededor del estómago, protegiendo toda el área de la piel que va a estar en contacto con el adhesivo. Es importante mantener la verificación visual de cómo está toda esa área, cómo se ven esas suturas, estar pendiente hacia algún área donde se vea que la piel y el tejido del intestino se están separando. Cuando se hace el ajuste para acomodar el tamaño de la ostomía hacia esa barrera adhesiva, donde la barrera adhesiva no se corte demasiado grande, donde haya demasiado piel expuesta, ni que sea tan pequeña que haya que forzar el pedazo de intestino a través de esa apertura. Entonces, en el momento en que ellos hayan notado algún problema con la conexión donde la piel y el pedazo de intestino, el tejido del intestino se conectan, o en la piel inmediata alrededor de la ostomía, es importante que notifiquen a su doctor. Exacto. Bueno, hoy hicimos un recorrido muy importante hablando del tema de ostomías, el antes, el durante y el después, el manejo del dolor, en la educación que tenemos que tener con nuestro paciente para que siga su vida normalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos a conocer todo lo que tú le das a tus pacientes y esto que nos sirva para seguir educando día a día en el tema tan bonito que son las ostomías en los pacientes. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, los esperamos en otro episodio en InnovaTalks, en Podcast Médicos para Heridas Crónicas.